7:22, hoy nos acompaña el arquitecto Joan Proaño, empresario, constructor. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Ayer el presidente envió a la Asamblea el proyecto de ley reformatorio del COTAD. Antes de partir a Bruselas, él dijo que este impuesto a la ganancia extraordinaria en la transferencia de bienes inmuebles, la plusvalía, era contra los especuladores. ¿Son los especuladores los únicos que se van a ver afectados con esta ley? El día de ayer por fin pudimos recibir esta ley y por fin pudimos realizar algunos ejercicios técnicos para ver en qué medida nos podían afectar estos impuestos a todos los compradores. Luego de realizar estos ejercicios técnicos vimos que realmente no afecta sustancialmente a compradores que hayan comprado su vivienda, digámoslo, en el año 2008. Hicimos un ejercicio desde el año 2008 hasta el 2014, en cuánto se compró esa vivienda en el 2008, en cuánto se le está vendiendo se le vendió en el 2014 ya con números reales, y haciendo este ejercicio realmente no afectaría a esas personas. ¿Quiénes sí se podrían ver afectados entonces? Bueno, en realidad sí, los grandes especuladores sí se verán afectados por esa ley, pero también hay que acotar algunos otros puntos con respecto a esta. Y es que esta ley tampoco ayuda en lo absoluto al sector de la construcción a bajar los precios de los terrenos, que es uno de los problemas que tenemos actualmente muy complicados. Esto principalmente porque la plusvalía todavía, esa ganancia excesiva todavía se está repartiendo con los propietarios originales, lo cual va a causar que los propietarios de estos van a querer sacar el mayor provecho de sus terrenos y van a seguir manteniendo los precios en lo más alto. Ahora, sobre lo que pasa con la plusvalía, el artículo 561 de la ley vigente del COTAD ya dice, por ejemplo, que las inversiones, que los programas, que los proyectos realizados por el sector público que generen plusvalía tienen que ser considerados en la revalorización bianual del valor catastral de los inmuebles. Eso se debería pagar. Impuesto para los dueños de los predios beneficiados o, en su defecto, dice, de los usufructuarios o sucesores en el derecho de tratarse a una herencia. Eso ya está vigente. Entonces, de lo que ya se aplica actualmente a lo que se está proponiendo, ¿qué es lo que se incluye? Bueno, es que en esta nueva propuesta lo que están poniendo es un impuesto a las ganancias extraordinarias que podrían llegar a tener los predios por cualquier acción. El problema es que no se especifican solamente cierto tipo de acciones. Entonces aquí se incluye también el desarrollo urbano en general. Le pongo un ejemplo, en el centro norte de Quito, en la República de El Salvador, o en otros lugares del centro norte o del hipercentro de Quito, donde no ha habido ninguna actuación gubernamental al momento, ni se han hecho obras de mejoras por ningún sentido, los precios están subiendo sustancialmente. Eso es por el propio desarrollo urbano de la ciudad. Claro, pero ahora en esos casos también se cobraría. Es decir, el texto vigente claramente se refiere, por ejemplo, a proyectos realizados por el sector público. La pregunta era, bueno, ¿qué va a pasar cuando un bien ha ganado plusvalía, pero no producto de una obra pública o del gobierno, sino por la inversión privada? Pero ahora este proyecto actual habla de la ganancia extraordinaria en la transferencia de bienes. No importa qué provocó que se gane esa plusvalía, hay que pagar más impuestos, sea sector privado o sea del sector público. Sí, exactamente eso es lo que decía hace un momento. Se considera también al desarrollo urbano en general como un generador de este impuesto a la plusvalía. Entonces no se hace una diferenciación exacta y no se dice que exclusivamente las obras, el impuesto a la plusvalía se cobrará más cuando se hagan solamente obras por parte del gobierno o de los GATS, sino en general. Se pone una generalización y eso me parece que no está correcto. Deberían darse solamente cuando los gobiernos realicen obras extraordinarias. Ahora, el artículo 561 también dice que para liquidar este impuesto se va a aplicar a la base imponible tarifas de cero cuando sea menos de 24 salarios básicos, y a partir de los 24 salarios básicos, o sea, unos $8.500, ya se habla del 75%. ¿Cómo se le aplicaría? El 75%
75% se aplicaría sobre toda la ganancia extraordinaria. Es decir, antes de eso, ese mismo artículo nos plantea una fórmula. Esa fórmula nos dice que ahí existe un factor de reajuste que ellos le llaman, ¿no es cierto? Ese factor de reajuste es igual a 1 más el interés del Banco Central por los meses. No, pero en este caso no es por meses, sino por años. Entonces sería, por ejemplo, el interés más o menos es del 7%, es 1,07 a la N, es decir, al número de años desde que se compró el bien hasta que se lo vende. Eso se multiplica por el valor de compra del inmueble y se obtiene un valor. Luego tenemos el valor de venta del inmueble y por la diferencia se cobra el 75%. Es decir, de esa ganancia el 75%. Ahora hay otra gran diferencia y es el destino de ese impuesto. Antes, ¿qué pasaba? Los municipios eran los que captaban ese impuesto y fue lo que se habló y lo que se dijo en el discurso antes de que se envíe esta ley. Ahora proponen que las 2/3 partes de la recaudación de este impuesto se transfiera así a los respectivos gobiernos autónomos descentralizados, a los municipios. Pero la parte restante, dice, o sea, una tercera parte, se destinará al financiamiento del presupuesto general del Estado. Entonces, ¿se evidencia aquí que hay un fin recaudatorio? Me parece que sí. Con esta última cuestión se evidencia que el Estado quiere participar dentro de esas plusvalías. Porque hasta ahora el discurso había sido, y un discurso que podíamos entenderlo, que las plusvalías y este exceso de plusvalía era exclusivamente para los lotes, para los beneficiarios de esta información privilegiada que compran lotes en donde se van a construir vías y luego les venden a exceso de precio, y que todo ese dinero iba a ir para los GATS. Pero ayer que nos llegó la ley vemos que una tercera parte de esta va directamente al presupuesto general del Estado, en donde ya existe un trasfondo recaudatorio. Claro, pero en este fin recaudatorio, digo, lo reconoce el mismo ministro de Finanzas cuando da dictamen favorable a este proyecto de ley y dice que generaría un mayor ingreso por la recaudación de los impuestos allí previstos. Y cuando se refieren a la administración del impuesto, dice que los GATS son los municipios los responsables de la recaudación del impuesto antes del otorgamiento de la escritura, pero que en caso de que no ejerzan su facultad, el SRI puede ejercerla subsidiariamente. Eso quiere decir, si los municipios no cobran, ¿entrará entonces el SRI a cobrar? ¿Cómo se debería manejar eso? Exactamente, lo que dice es eso, y de ahí explica un poco lo que es la colaboración entre entidades públicas, y dice que si es que los GATS no cobran ese impuesto, entonces el que va a cobrar el impuesto es el SRI directamente. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. El arquitecto Joan Proaño hoy en contacto directo con algunas de sus observaciones. Gracias por habernos acompañado. Gracias. 7 con 30, vamos a una